Bueno, chicos, parte 5 del bootcamp. Ya a este punto la mayoría está un poco cansado, pero ya estamos por terminar. Esta última parte va a ser muy importante que la vean todos, sobre todo para lo que va a ser backtesting y el tema de la psicología. Es muy importante apoyar las salas de backtesting para que puedan mejorar, pero ya ahora es diferente porque ya saben qué es lo que se va a buscar en cada sesión. Y para ello, pues decidimos crear unas pautas junto con Víctor de lo que pueden seguir en el backtesting. Entonces, esto va a ser muy breve, creo que no me va a tomar más de media hora en estas dos partes para que ya podamos descansar todos, porque ha sido un día largo. Bueno, las pautas para hacer backtesting van a ser muy sencillas, son unas recomendaciones que yo les doy cuando entren a salas de backtesting y puedan probarlas. Lo número uno, vamos a seguir la misma estrategia en cada sesión, se backtestea lo indicado en nuestro sistema, o sea, las pautas que les dimos hoy, lo que ya saben de previas ocasiones, van a seguir esa directriz, más o menos yo hice una especie de backtesting ahorita antes de empezar esta sesión, es decir, haciendo eso y plasmando ese paso a paso, ¿no? En el punto 2 vamos a procurar cuando hagan backtesting o en cada sesión, hacer por sesión solamente un par. Enfóquense no hacer varios pares porque si no eso va a ser un caos, sino enfóquense en solamente un par a la vez o un activo a la vez. ¿Listo? En el punto 3 vamos a tratar de tener siempre gráficos limpios. En el backtesting a veces yo he visto que como que ponen muchas rayas o muchos dibujos y eso pues satura mucho. Entonces la idea es mantenerlo simple como se lo hemos demostrado, siempre teniendo gráficos limpios. Yo lo único que recomiendo que usen, si a muchos, son los recuadros o los Gambox o Fibonacci para medir los fractales o rangos. ¿Listo? Entonces, eso como en el paso número 3 o pautas que les quiero dar para el backtesting. En el punto 4 vamos a definir si el backtesting, eso es muy importante, vamos a definir si el backtesting va a ser para hacerlo swing, hoy les di una demostración swing, o si va a ser intradía o scalp, que también es de una demostración. No vamos a hacer las dos cosas o las tres cosas a la vez. Defínanse qué es lo que van a hacer en esa sesión, qué es lo que quieren probar, no empezar a experimentar cosas nuevas, sino empezar a llevar a la práctica lo que ya tienen como pautas a través de este bootcamp. Víctor, no sé si quieras aportar algo acá. En este caso, es muy importante depurar, como decías ahorita, la lista de los pares. Sé que algunos queremos agarrar 3, 4, 5, pero hay un dicho de abuela, puede decirse, que mucho abarca poco aprieta, ¿ya? Y prácticamente por experiencia, por todo lo que hemos vivido, es para mí el mercado un vivo reflejo de lo que nosotros hemos vivido en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo de una manera más profesional, más clara, más limpia, como se hizo pues esta presentación, con el fin de que le damos aún más el sentido al por qué tomar una operación o por qué dejarla pasar. eh, y bueno, vamos a hacerle. Sí, sí, correcto, correcto. Vamos a avanzar acá. Hay otras pautas que quiero mencionar. En el punto 5 quiero que se enfoquen en buscar un tipo de entrada a la vez, no todas juntas para que no se confundan. Entonces, por ejemplo, de los patrones que les dimos de posibles entradas, traten de enfocarse en buscar uno. Por ejemplo, el de la ruptura subestructural para los pullback, un ejemplo para las continuaciones, o la entrada clásica. Traten de buscar una, dos máximo por decir, porque a veces no se va a dar la misma siempre, pero traten de familiarizarse y irlas digiriendo poco a poco para que no se confundan. En el punto 6 aquí es muy importante que empiecen a backtestear y luego de backtestear lo empiecen a aplicar en la operativa en vivo y es ir por ratios acorde al tipo de trader que somos. Entonces, si yo soy un scalper, yo soy consciente que mis recorridos van por 1 a 3, 1 a 5. Si soy un intradía, puedo ir por 1 a 6, 1 a 10. Si ya soy un swing, puedo ir por 1 a 10 en adelante, dependiendo también del activo. Ahorita que hicimos el ejemplo swing, se dieron cuenta que, por ejemplo, en toda la semana, habiendo tomado un trade desde una perspectiva de una hora, sin mucho refinamiento,
de un 1 a 8. Entonces, traten de ser muy conscientes de qué tipo de traders son y tener objetivos acorde a lo que son para que no se desvíen. Que, lo reitero, muchos empiezan queriendo hacer scalping, entran como un scalper y quieren ser luego un swing y el precio se les devuelve y quedan decepcionados. Entonces vamos a evitar esos inconvenientes, traten de ir por ratios alcanzables para que vayan viendo cómo eso les va a ir formando la confianza y van agarrándole, digamos que se van memorizando más esos movimientos del precio. ¿Listo? En el paso 7, yo les recomiendo que siempre usen un fractal de temporalidad mayor, hablamos de 15, 1 hora, H4 diario, trabajarlo a detalle e irlo actualizando. Si en el backtesting se nos da un nuevo fractal, pues simplemente lo actualizo y vuelvo y marco mi premium, mi discount, busco mis configuraciones, etcétera. ¿Listo? Y por último, guardar la data. Aquí le hago un poco de publicidad a Aldo o los que de pronto tengan su propio Excel de data, pueden usar el ExisFX, que es la calculadora, todo el archivo que ha hecho Aldo previamente. Ahí les va a llevar una data también si están haciendo backtesting y van a poder ver, por ejemplo, en qué sesiones del día se les están dando mejores trades, a qué horas, si tal configuración es más válida que la otra, etcétera. ¿Listo? Para que puedan llevar un mejor registro, o si lo quieren llevar a la antigüita, Notion, llevar un récord de sus trades en backtesting y luego sacarle un promedio de acuerdo a los porcentajes que tengan, ¿no? Eso en cuanto a estas pautas. Víctor, ¿quieres hablar algo sobre estas últimas 4? Pues es reforzar lo que tú ya venías diciendo. Es muy importante tener nuestro journal, ¿ya? Independientemente si utilizan la de Aldo o el Notion o Excel, bueno, llevar un registro de eso porque pues que a mí en lo personal yo aprendo aún más de las que pierdo, ya sea porque leí poco stop loss, porque fui muy tacaño, muy preciso, o a veces no se me dan por ser tan precisos y como dice Raúl, pues soy un mini-mí. Entonces, a veces nos odiamos por ser tan precisos, pero nada, de hecho, de eso se aprende aún más, ¿ya? Y es lo importante que estas pautas se tengan en cuenta, no solamente para hacer el backtesting. No olvidemos lo de los mandamientos. No fueron creados así porque nos ocurrió ni nada, no, sino para encontrarle aún más el sentido a lo que vamos haciendo día a día con nuestra operativa, independientemente si es scale, intradía, swing, ya, ya. Entonces, con esto antes nos estamos preparando aún mejor para las pruebas de fondeo o los que tienen cuenta propia. Entonces, vamos a sacarle ahorita así el jugo a esto con esta, pues, podría decir como mejora o limpieza de operativa simplificada, por así decirlo, de lo que vamos a hacer. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces, esos son como unas pautas muy sencillas de lo que es backtesting. Ya saben cómo lo pueden hacer. Es repetir lo que estaba haciendo yo ahorita antes de empezar esto. Que agradezco a la persona que me pidió hacerlo. Buena idea. No lo tenía pensado hacer, pero lo hicimos para que tengan un ejemplo a seguir y que en cada sesión, si de pronto ven que uno se está desviando, pues, hey, miren, recuerden que vamos a hacer esto, no nos desviemos, tratemos de seguir algo porque si no, se la van a pasar en cada sesión probando cosas nuevas y no va a ser productivo. Créanme que uno cuando hace backtesting va por ya objetivos definidos, no voy a buscar cosas nuevas, ¿sí? Entonces, básicamente es eso.